el tema que estamos viendo es gracia y gratitud. Y este tema ha desprendido muchas cosas. Tenemos como 6, 7 predicaciones del tema, que estamos avanzando en una estatura que cada vez más el Señor nos está dando más bendición sobre esta estatura de gracia y gratitud. De entrada, podemos entender, hermano, que todo proviene de la gracia de Dios. De la gracia de Dios provienen las glorias, de la gracia de Dios proviene todo lo que es creado y lo que es formado. Y a través de la palabra de Dios hemos estado aprendiendo, a través de varios versículos de la Escritura, que el Señor nos está enseñando precisamente de este principio de la gracia y la gratitud. También de entrada, hermano, sabemos que la gratitud es lo que abre la puerta de entrada del tabernáculo. Hablo del tabernáculo espiritual, que precisamente David en un pasaje del Salmo 100, él dijo: entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Entonces esto nos lleva a que el rey David tuvo una experiencia con la gratitud. La gracia de Dios viene como la causa de todas las cosas, y el efecto que genera o que da en el corazón es gratitud. Y la gratitud abre las puertas, tanto naturales como espirituales. Y todos estos temas los hemos estado viendo. Entramos con una introducción de 3 predicaciones, y ahorita estamos entrando a una estatura que estamos hablando de la estatura de la gracia. El primer punto que pudimos ver fue el punto que tiene que ver con el origen de la gracia. Y vimos 2 puntos: la gracia se origina en Dios, y la gracia viene del lugar de arriba, que es un lugar que está en la palabra de Dios y está en la Escritura, que precisamente la hermana Hicks estuvo hablando en sus últimas predicaciones, este tema en particular. Y entonces, hablando sobre la gracia y la gratitud, también vamos al segundo punto. Quiero ahorita mostrárselos en las diapositivas, estos puntos que hemos estado viendo, y gloria a su nombre. Estos puntos que están aquí en la pantalla, hermano, que precisamente es el segundo punto, es la naturaleza de la gracia. El tercer punto es la multiforme gracia de Dios, y el cuarto punto es el poder de la gracia. Ahorita estamos estacionados en el segundo punto. Estamos en la naturaleza de la gracia, y a través de la palabra hebrea gracia hemos visto lo que significa. Cuando nosotros hablamos de nombre, estamos hablando de naturaleza, autoridad y carácter, y estamos analizando lo que es el poder de la gracia de Dios, y lo que el poder de Dios hace cuando una persona tiene un contacto con la gracia de Dios. Ahorita estamos en la naturaleza de la gracia de Dios. El primer punto que está sacado del hebreo, que es bondad, que vimos creo que una predicación de la bondad, y el Señor nos dio muchos principios en ese punto llamado bondad. Ahorita estamos en el segundo punto de la naturaleza de la gracia, y es este punto de la hermosura. O sea, gracia significa bondad, ya lo vimos, y gracia significa también hermosura. Y hemos dado como 2 o 3 predicaciones solamente de estos 4 puntos. Primero, la hermosura Noam. Segundo, la hermosura Jafar. Tercero, la hermosura Hadar. Y cuarto, hermosura Tiferet. Ya vimos sobre la hermosura Noam, y estuvimos viendo lo que significa esta palabra hermosura. Y aquí podemos ver cómo la gracia se conecta, esta palabra Noam en hebreo que usted está viendo aquí, y cómo la palabra Noam significa deleite, significa apropiado, esplendor o gracia. También significa gracia, hermosura, luz, deleitoso, suave. Entonces, realmente la gracia está conectada con la hermosura, y la hermosura está conectada con la luz. Entonces, la luz tiene diferentes dimensiones, y puede reflejar la luz primogénea de Dios, que es un tema muy largo de hablar, que he estado hablando con los muchachos de la escuela bíblica durante muchas clases referente precisamente a las glorias que hay en la luz blanca que usted puede ver, porque en la luz blanca están todos los colores que tienen que ver con el arco iris y que tienen que ver con cada gloria de Dios, y es muy interesante poder estudiar y aprender sobre esta gloria. Y vemos que David tuvo este contacto con esta hermosura Noam.
y vimos una estatura que está en los Salmos, donde él tuvo una experiencia con la hermosura Noam. Él pudo ver esta hermosura. Y más o menos te lo pongo de esta manera. Cuando tú estás siendo acechado, a veces tú no te das cuenta, pero cuando tú estás acechado por espíritus, por demonios, incluso por personas que están siendo influenciadas por espíritus contra ti, una de las cosas que aprendimos y vimos en la predicación, como cuando tú te postras delante de Dios y vas al trono de la gracia o a este altar de la gracia, lo que el Señor pone sobre ti es esta hermosura Noam. Quiere decir que cuando tú corres al Señor, el Señor pone una cobertura de luz en ti y no te ve nada ni nadie. Cuando pone, y vimos eso en la Biblia, cómo Él pone esa cobertura de luz, y es donde tú te puedes esconder en Dios. Anda, basarabajaya, bendito es su nombre. Y yo les decía de una situación que me pasó a mí en lo personal cuando yo tenía entre 13 y 14 años, que, hermano, lo que yo les digo es real y les estoy hablando la verdad de tantas experiencias que me han pasado. Pero cuando yo tenía 13, 14 años, yo no conocía a Jesús. Yo conocí a Jesucristo a los 17 años. Yo tuve el encuentro con Jesús y fue de una manera sobrenatural como Dios se mostró a mi vida. Incluso me acuerdo que en aquel tiempo yo tenía un primo, y mi primo y yo nos gustaba subir al árbol del vecino porque tenía aguacates, y nos gustaban los aguacates. Comprábamos tortillas, sal y agarrábamos el aguacate para comérnoslos. Esa era nuestra vagancia, por decir así. Pero los vecinos de al lado eran ¿cómo puedo decir la expresión? Eran difíciles, eran tremendos, de tal forma que la cuadra les tenía miedo. Y entonces en una de esas que me subí al árbol, porque en lo personal me subí a cortar ese aguacate, yo me acuerdo muy bien que los vecinos subieron, los de la casa, y mi primo corrió y bajó abajo donde estaban mis tías, y entonces yo me quedé en el árbol así quietecito. Era de día, hermano, era de día, no era de noche, era de día. Y entonces mi primo fue y le avisó a mis tías que me tenían a mí azorado allá arriba, o me tenían allá como que me querían pegar. Pero yo me acuerdo que cuando yo los vi subir, yo dije entre mí esta palabra. Yo les dije: Dios, si tú existes, si en verdad existes, haz que estas personas no me vean. Yo le di un grito profundo en mi corazón con el miedo y el temor. Y recuerdo muy claro que los vecinos se asomaban y no veían nada. Yo estaba enfrentito de ellos y no me veían. Incluso como testimonio, mis tías empezaron a alegar con los vecinos: ¿dónde lo tienen? ¿A dónde lo metieron? No, dice, ¿quién? No, pues que a Jorge Félix lo tienen ahí. No, aquí no hay nadie. Y veían el árbol y no me veían nadie. Entonces hay veces, hermano, yo no conocía a Jesús, pero el llamado estaba en mi vida y Él escuchó mi voz. Y son experiencias sobrenaturales, hermano, que uno tiene. Eso quiere decir que el Señor me escondió en esta hermosura Noam. Yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Y aquí vemos una estatura que cuando tú, precisamente es lo que David experimentó: me esconde en su tabernáculo el día del mal. ¿Y cómo entras al tabernáculo espiritual? A través de la gratitud. Luego me oculta en lo reservado de su pabellón. Ese pabellón es esa luz que yo te estoy diciendo, que de alguna manera protegió y guardó al rey David de sus enemigos. Luego me pone en lo alto sobre la roca. Esa roca en hebreo es Tsur, que es la roca del Padre. Quiere decir que estando en esa posición de humildad, el Señor te puede levantar hasta por encima de los cielos, como lo hizo con Abraham, que le dijo: ve hacia abajo y ve las estrellas, si las puedes contar. Lo puso por encima de los cielos para que pudiera contemplar las estrellas. Y no solo eso, hermano, que sabes qué es lo que hace Dios. Tal vez cuando tú estás acechado y están sobre ti los enemigos, tú estás todo deprimido. ¿No te ha pasado eso? Que te deprime, todo deprimido. Y entonces cuando tú estás buscando esa gracia en Dios, ¿sabes qué hace el Padre? Levanta tu rostro, así. Por eso lo dice: me pone en lo alto de la roca y ensalza mi cabeza sobre mis enemigos. Hace esto, te voltea hacia arriba y ve
Tú ves lo que a tus enemigos les empieza a pasar, lo que a tus enemigos le empieza a suceder. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Hermano, este principio es real. El día de hoy, bendito su nombre, hay alguien que haya experimentado este principio en su corazón y en su vida. Para a pesar de las cosas, de las situaciones que pasan en nuestra vida, hermano, el Señor levanta nuestra cabeza para que podamos ver el destino de los enemigos. Bendito su santo nombre. ¿Alguien le puede dar la honra, la gloria a Dios? Bendito su nombre. Gracias, Jesús. Vimos esta hermosura Jafar, que es la brillantez o la hermosura que tenía Lucifer. Que precisamente la hermosura Jafar, vimos en la escritura, se adquiere a través de la sabiduría. Y la sabiduría es la verdad que ahora es. O sea, todo lo que es la palabra de Dios, cuando tú la memorizas, cuando tú la pones por obra en tu vida, empieza a haber un resplandor en ti, que es este resplandor Jafar. Y también les doy un ejemplo que me pasó en mi vida, pero se me está yendo el tiempo. Y me voy a ir directamente a lo que es la hermosura Hadar. Bendito el nombre del Señor. De entrada, hermano, les digo que esta hermosura Hadar, que es de la naturaleza, del segundo punto de la estatura de la gracia, de la naturaleza de la gracia, está muy ligada a un tipo de gloria. Y también la siguiente punto que vamos a ver, que es la gloria Tiferet, está muy ligado también a una gloria, precisamente, porque hemos estado estudiando esto. Y de entrada, quien ha oído hablar de la gloria Jod, o han escuchado hablar de la gloria Jod, esta gloria Jod que nos han enseñado está muy ligada a lo que es esta hermosura Hadar. Así que le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el nombre de Jesús, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Y vamos a ir todos a esta parte de la Biblia, a esta parte de la Escritura. Gloria a su nombre. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Hermano, no se desespere. Va a aprender algo importante, algo increíble el día de hoy. Bendito es su nombre. Porque nos vamos a subir al ámbito celestial, hermano, y es ahí donde podemos ver en todo su esplendor este tipo de hermosura Hadar que Dios tiene y que de alguna manera el Señor también nos los da a nosotros. Ahorita vamos a ver ese versículo de la Biblia en esta hermosura Hadar. 16:29, por favor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jehová. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Leamos desde del 25. Dice: porque grande es Jehová. Estamos hablando de las 4 letras del nombre del Señor, que traen sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Dice: es digno de ser grandemente loado y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo ¿qué? Los cielos. Y desde aquí empecemos a analizar lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Dios hizo quién? Los cielos. Y vamos a conectarnos con esta parte que les estoy mencionando, cuando el Señor está creando las cosas y cuando el Señor está formando todas las cosas. Dice: poderío y hermosura delante de él. Esta palabra hermosura es Jafar en hebreo, pero la que está en la 29, sigo leyendo el 28. Atribuid a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia, tributad a Jehová la gloria debida a su nombre, Cabot. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Perdón, hermano, esta palabra gloria es Jod, es la palabra Jod. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él y postraos delante de Jehová en la hermosura de ¿qué? De su santidad. Esta palabra hermosura en hebreo es Hadar. Y si ustedes pueden ver, hermano, cómo la palabra hermosura tiene muchos nombres. No solamente es un solo nombre en hebreo. En el español tenemos hermosura, tenemos belleza, tenemos tenemos algunos sinónimos de la palabra, pero en el hebreo hay varios tipos de hermosura, de los cuales estoy mencionando 4. Esto quiere decir que hay diferentes glorias y por lo tanto hay diferentes formas de expresión de hermosura de cada gloria de Dios,
que de alguna forma conocemos muchas de estas glorias. Entonces, para poder conocer más, necesitamos profundizar el texto hebreo para poder entender más sobre esta hermosura y qué es lo que provoca en nosotros y qué es lo que hace esta hermosura en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Ahora, dice: en la hermosura de su santidad, temed a su presencia toda la tierra. El mundo será un establecido para que no se conmueva. Alegraos cielos y gócese la tierra, y digan las naciones: reina, reina Jehová. Entonces, la palabra Hadar viene de la palabra Hadara, que está aquí, hermosura, en este versículo. Significa decoración, significa gloria y hermosura. Y viene de la raíz Hadar, que significa magnificencia, ornamento o esplendor. Desde aquí ustedes empiecen a notar la palabra hebrea, lo que está diciendo, porque de aquí se va a desprender algo increíble. ¿Y qué era lo que hacía Dios? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están su mente y su corazón aquí? Ok. También significa alabanza, significa esplendor, frondoso, gloria, hermoso, hermosura, honor, honra, magnificencia, majestad, y también significa resplandor. Esto quiero decir que analicemos algo. ¿Se acuerdan ustedes de un versículo en la Biblia? Por tiempo voy a tratar de ir un poquito más rápido. El Salmo donde dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó ¿de qué? Analicemos. Dice: su gloria cubrió los cielos y su tierra se llenó ¿de qué? Esto quiere decir que cuando Dios estaba formando las cosas y Él estaba creando las cosas, había alabanza. ¿Sí me doy a entender? Porque cuando la gloria de Dios, bendito su nombre, cubre los cielos, ¿qué se genera en la tierra? Alabanza. ¿Por qué? Porque es el efecto precisamente de esta gloria o esta hermosura o esta gracia que está brotando de Dios. Esto quiere decir, hermano, que cuando el Señor va a formar algo, cuando el Señor va a crear algo, Él lo hace ¿con qué? Con alabanza. Y estamos hablando que el Padre, cuando engendra a su Hijo, a su unigénito Hijo y a su primogénito Hijo, Él lo crea con alabanza. Bendito el nombre del Señor. Y entonces el Hijo de Dios, como tiene la misma naturaleza del Padre, cuando el Hijo de Dios crió todas las cosas, Él también crió todas las cosas ¿con qué? Con alabanza. Y ahorita vamos a ver en la Biblia esto que estoy hablando, esto que te estoy diciendo o que te estoy tratando de explicar, de cómo de alguna forma la hermosura Hadar trae alabanza. Entonces, ¿qué pasa bajando a la tierra? Cuando la gloria Hadar desciende a la tierra, cuando está en una iglesia, esta hermosura Hadar, lo que provoca en sus corazones es gratitud. Lo que provoca en sus corazones es el deseo de alabar el nombre de Dios, el deseo de glorificar el santo nombre de Dios, porque esa hermosura está brillando, esa hermosura está descendiendo sobre tu corazón. Tú lo puedes sentir dentro de ti, puedes sentir, hay algo que empieza a influenciar tu mente, a influenciar tu corazón, para que levantes tus manos, para que alabes el nombre poderoso de Dios. Pero hay algo, una influencia que está influenciando tu mente y tu corazón. Esa influencia es la gracia de la hermosura Hadar. Bendito su santo nombre. Y esto es real. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Por ende, hermano, la naturaleza del Hijo de Dios es alabanza. Y como la multiforme o el multiforme nombre del Señor, un solo nombre no puede hablar de esta magnificencia que viene de Dios. Tiene que haber múltiples nombres para poder de alguna forma a entender un poquito de lo que tiene que ver con la hermosura de Dios. Entonces, en Ezequiel capítulo 16:24, fíjense lo que dice 16:24, voy rápido, dice así: y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. ¿Qué? ¿Estás entendiendo lo que dice aquí? Él te está diciendo que tú tienes un nombre, tú tienes una naturaleza y un carácter que causa hermosura en ti. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? De la hermosura de Él. Dice: por causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová.
Una persona que tiene gracia, hermano, es una persona que lo ves al rostro y lo ves hermoso. Lo ves hermoso por la gracia que de alguna manera está brotando o está saliendo de esa persona. No por el parecido físico de una manera, de alguna forma, no, sino por aquella esencia y sustancia que está brotando de tu corazón. Dios ha puesto gracia en cada uno de nosotros y es por eso que tenemos lo que tenemos, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Todo lo tenemos porque Él ha sido bueno con nosotros, solamente, hermano, por eso. Ahora, en el Job 40:10 dice: ahora te atavíate de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura. Esa palabra hermosura también es hadar, o esta hermosura, esa magnificencia que tiene que ver con la gracia que está brotando de Dios. Y Isaías 53:2 dice: y subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, y sin parecer tanto que le vamos a ¿qué? A desear. Esto habla, hermano, del aspecto de Jesús cuando fue golpeado. Cuando Jesús fue golpeado, su rostro se desfiguró. No había parecer en él. Yo les he explicado sobre esto de lo que habla el historiador Josefo en el año 100 después de Jesús. Cómo romanos entrenados para la guerra, de un solo golpe mataban a sus víctimas desde pequeños, eran entrenados para la guerra. Estos hombres, hermanos, golpearon el rostro de Jesús con tal saña, con tal fuerza, que le desfiguraron el rostro. Cuando una persona, hermano, ha sido golpeada, yo no sé si usted la ha visto, se deforma su rostro. Entre más sean los golpes que tengan el rostro y la inflamación, se pierde el ojo por aquí, por acá, la nariz por allá, la boca por allá. Y si la quijada está de un lado por el golpe, pues simplemente su rostro se deforma. Así le dejaron el rostro a Jesús. Pero cuando ellos estaban golpeando el rostro de Jesús, lo único que estaban dejando ver es esa hermosura hadar que estaba brotando de su ser. Estoy hablando de la gracia, que entre más, hermano, lo golpeaban, lo injuriaban, esta gracia brotaba y salía, perdonándolos por lo que estaban haciendo en contra de él. Qué hermosura, qué hermoso, hermano. Entonces dice: no hay parecer en él tanto que le deseemos, que deseemos la sustancia que está dentro del Hijo de Dios. Ahora, fíjense bien algo, hermano, que los voy a transportar y los voy a llevar a la eternidad pasada. Cuando esta hermosura hadar se dejó ver, y cuando esta hermosura hadar lo que provoca es alabanza, y cuando le estoy diciendo es que su gloria cubrió los cielos y su tierra se llenó ¿de qué? De su alabanza. Cuando Dios está haciendo la creación, Él está precisamente teniendo esta dimensión de hermosura hadar. Lo voy a invitar a abrir el libro de Proverbios 8. Todos vamos a ir al Proverbios 8 y vamos a ver algunas palabras hebreas que está diciendo aquí, que es increíble lo que dice aquí y lo que significa. Bendito su nombre. ¿Pueden darle la gloria a Dios? Gracias, Jesús. Proverbios capítulo 8, y nos vamos a ir al hebreo para que vea que lo que estoy diciendo dice en el hebreo, y no les estoy diciendo algo que no está en la Biblia, en la Escritura. Hay mucho que hablar de este capítulo, hermano, mucho. Pero vámonos al versículo 22. Gloria a su nombre. Proverbios capítulo 8, versículo 22. ¿Listos? Dice: Jehová me poseía en el principio, Rosh, ya de antiguo, antes de sus obras. Esa palabra antiguo es Kedem. A ver, vamos a ver, Olam, creo, Kedem. Así es, Kedem. ¿La pueden ver ahí? La estoy señalando. Ya de antiguo, esa palabra Kedem, en la primera eternidad de Dios. Dice: ya de antiguo, antes de sus obras, eternalmente tuve ¿qué? El principado. Esta palabra es Olam. Y la eternidad Olam es en la eternidad que nosotros estamos. Es en esta eternidad donde Dios crió el tiempo. Esta criatura llamado tiempo y espacio, que matemáticamente, físicamente podemos hablar también un poquito de lo que es esto que te estoy mencionando. Ahora, dice: desde el principio, Rosh, antes de la tierra, Eret, en hebreo, antes de los abismos fui engendrada,
antes de las fuentes de las muchas aguas. Dice, ¿antes de qué? De los abismos fui engendrada, y antes de las fuentes. Fíjense bien cómo está diciendo el escritor. Está hablando de la tierra, pero se va hasta el principio. Porque yo les hago una pregunta, ya se los he dicho. Dígame una cosa, hermano, que el Señor no haya creado. Repito, dígame una cosa que el Señor no ha creado. El agua. Porque en el principio ya estaba el agua. Porque el agua, o sea, nosotros vemos agua como un líquido, pero el agua, hermano, es parte de la naturaleza de Dios. Por eso el Lavacro habla de que es el Cristo, la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el agua viene desde la eternidad. El agua viene desde el infinito. El agua viene antes de que los cielos fueran creados. ¿Sí me doy a entender? ¿De dónde proviene? Del lugar alto, del lugar de arriba. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Son muchas predicaciones que he hablado sobre esto. Amén. Entonces, dice, ya de antiguo, desde la eternidad que Edén, Él tuvo eternamente el principado. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Estoy hablando de Jesús. Entonces, fíjense cómo formó los cielos. La hermana Hicks una vez explicó esto fue en una convención pastoral, donde ella explicó cómo el nombre de Jehová hizo los cielos. Y aquí dice, si usted lo lee, cómo los hizo, a ver si lo identifica. Dice, antes de los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Esta palabra mundo, hermano, no es este mundo tebel, o sea, del polvo de la sustancia de todas las criaturas que están en la tierra físicamente. A eso se está refiriendo. Cuando formaba los cielos, ¿están viendo aquí esa palabra en el 27? Cuando formaba ¿qué? Los cielos. ¿Cómo los formó? Aquí dice, allí estaba yo cuando trazaba ¿qué? El círculo. Entonces aquí es donde la hermana pone un círculo en la pantalla y dice cómo el nombre puso límite, bendito su nombre, para la luz primogénita que venía de lo alto de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Para este hijo divino o hijo del verbo que es Jesús. ¿Sí me doy a entender? Puso, hermano, hizo los cielos formando un sobrepaz los círculos. Ahora, cuando nosotros entendemos que habla de círculos, estamos hablando de eternidad. Porque un círculo en la matemática, un círculo en la física no tiene principio y no tiene fin. Esto quiere decir que un círculo, hermano, nos habla de un girar continuo que no se detiene o no se para. No tiene una esquina, rueda y va rodando a través de sempiternamente. Y es donde podemos decir, cuando la Escritura dice, por los siglos, ¿de qué? De los siglos. O de eternidad en eternidad. También lo dice así, porque son 4 eternidades que hay en Dios. En Dios no hay principio, no hay fin. Solamente lo que abre una eternidad es otra eternidad, y abre otra eternidad. No hay principio, no hay fin en Dios. ¿Sí me explico? El principio y el fin lo puso Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el alfa en Apocalipsis 1:8 y la omega, el principio y el fin. Él pone los límites de todo. ¿Me estoy explicando? Pero aquí usted puede ver lo que yo he hablado, lo que he dicho en muchas ocasiones, cómo hace este círculo, porque aquí lo está poniendo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz de ¿qué? Esta palabra abismo es tejón, debe de ser tejón. No lo he leído, pero por lo que estoy viendo, exactamente. Porque en el tejón, hermanos, ¿dónde está el agua? El tejón de arriba y el tejón de abajo, porque nosotros estamos en el tiempo. Pero el tejón es uno solo, donde habita el agua. ¿Se acuerdan ustedes que del huerto del Edén salía un río del centro de la tierra y regaba toda la tierra? Imagínense la fuerza del agua que había para poder regar la tierra. Ahora, cuando fue destruida la tierra, podemos ver cómo el Señor, ¿de dónde sacó tanta agua? Dice que los abismos de abajo se abrieron y los abismos de arriba cayeron. Y entonces se llenó el agua que nunca ha habido en la tierra, y el Señor tuvo que hacer descender a dónde se fue el agua.
¿Sí me explico? Yo entiendo esas cosas porque he estudiado y sé a dónde se fue y por qué se fue, pero es largo de explicar. Pero está aquí. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, esta palabra fuentes, bendito su nombre, es la palabra ajim, y que hablamos del tejón. Y si se dan cuenta ustedes, el tejón, si lo alcanzan a leer, la palabra tejón, fíjense para que vean que les estoy diciendo la verdad, significa abismo, masa de agua que sube, masa de agua que sube, masa de agua que sube. De alguna forma, hasta ahorita, hermano, hay evidencias que han corrido ríos en Marte, ahorita ya no hay esos ríos, o que hay algo congelado, pero específicamente H2O no es. ¿De dónde? Porque este planeta tiene agua. La Biblia lo explica, sí lo explica, el por qué. Y los científicos, si se metieran en revelación de la palabra, entenderían con mayor fuerza sobre este concepto. Por ejemplo, si hablamos de la redondez de la tierra, cuando los científicos de aquel entonces, en el tiempo de Galileo, decían que la tierra era plana y no decían que era redonda, la Biblia decía que era redonda, hasta que no comprobaron lo que la Biblia dice. Para ellos era esto fantasía en la Biblia, en aquellos tiempos. Pero ahorita que ya pueden entender que hay un círculo que está redondez, ahuevado obviamente por la gravedad. Todo eso lo hemos aprendido en la escuela. Cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo ordenándolo todo. Y fíjense lo que empieza a decir aquí. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Dice, y su delicia, dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Dice, y era yo su delicia en el día teniendo ¿qué? Solaz delante de él, ¿en qué? Ahora, ¿qué significa la palabra solaz? Fíjense, cuando el Señor estaba haciendo la obra, él estaba haciendo esto. Se estaba riendo. Significa jugar. Estaba como jugando, se estaba riendo. Fíjense. También significa alegre, significa broma, burla, burlador, significa danzar. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Hijo de Dios cuando estaba haciendo la creación? Estaba danzando. ¿No es increíble? Estaba danzando, bendito su nombre, y estaba formando las cosas, las estaba creando. Obviamente glorificando el nombre de su Padre, bendito su nombre, y haciendo las cosas. Él se reía, se gozaba cuando estaba haciendo el círculo, bendito su nombre, aleluya, de los cielos. Él se estaba riendo, él estaba gozoso, bendito su nombre. Y entonces cuando él estaba gozoso y estaba riéndose, estaba jugando, significa maniobrar, regocijo, significa saltar, significa retozar, significa solaz. Entonces él estaba brincando. ¿Sí me doy a entender? Estaba danzando. Amén. Y cuando él hacía esa danza, cuando él hacía ese salto, la hermosura Hadar, bendito es su nombre, se empezaba a ver, bendito es su nombre. El resplandor del Hijo de Dios se dejaba ver. Alguien haga algo, bendito es su nombre, porque este principio es poderoso. Aleluya. Mire, hermano, déjeme decirle, aleluya, que de entre todas las criaturas que estaban en el santo monte de Dios, yo les he enseñado que la criatura que más brillaba, o que era más hermosa entre las semillas, era Lucifer. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque el Hijo de Dios estaba ahí, pero estaba rodeado de tinieblas. No se dejaba ver su hermosura. Porque la hermosura del Hijo de Dios, hermano, es tan fuerte, la luz, bendito es su nombre, que podría destruir. Anda, Basaya. Sí me estoy explicando. Por eso usted ve que separa la luz de las tinieblas. Las tinieblas son el límite de la luz. No permite que la luz llegue más allá. Y este concepto se los he enseñado por los agujeros negros y todo lo que absorbe la luz. Bendito el nombre del Señor. Me estoy explicando. Y entonces, hermano,
cuando Él crió las cosas, Él desprendía estas tinieblas y la hermosura Hadar se dejaba ver. Bendito es su nombre, criando las cosas. Y podías oír, podías escuchar al Hijo de Dios jugar con el Padre, bendito es su nombre, danzar con el Padre, criando las cosas, bendito el nombre del Señor, danzando, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué crees tú, hermano, que el Señor le pide a la nación de Israel que todo el tiempo alabe el nombre de Dios? ¿Por qué crees? Porque está enseñando a sus hijos a hacer lo que el Hijo de Dios hacía con el Padre. Bendito es su nombre. Que todo el tiempo de lo que tú hagas en lo natural, si trabajas, si estás haciendo algo, empieza a bendecir a Dios, empieza a alabarlo, ríete, gózate, porque estás teniendo bendición y Dios va a mostrar esa hermosura en ti. Bendito es su nombre, esa gracia. Bendito es su nombre. Esto es poderoso. Y si tú lees, lo estás leyendo, está diciendo en todo tiempo solaz. La palabra Sahak está viendo de lo que el Hijo de Dios estaba haciendo cuando estaba haciendo los cielos. Todo el tiempo tenía solaz. Me estaba riendo, me estaba gozando, estaba danzando, estaba saltando. Por eso tú puedes ver que desde el principio, tú puedes ver lo que hacen en las iglesias mexicanas del Evangelio de Cristo. Cómo saltan, porque danzan, porque gritan, porque no es otra cosa más que el reflejo de la naturaleza, la hermosura de la gracia de Dios. No puedes detener esa gracia, no puedes, porque la esconderías en tus tinieblas de la carne. Aleluya. Hermano, si los estudiosos leyeran el hebreo y vieran lo que el Hijo de Dios hacía, no criticarían las manifestaciones, porque desde ahí está reflejando lo que somos aquí en el mensaje de la esposa. Bendito el nombre del Señor. Y las manifestaciones, como el Hijo de Dios lo hacía, nosotros también nos regocijamos en Él. Aleluya. Brota la gratitud de nosotros. ¿Cómo nos vamos a detener, hermano? Si Dios me bendijo, ¿cómo me voy a detener de darle gracias? De gritarle a Jesús: gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cómo me voy a detener? Ahora, para los que critican las manifestaciones, yo les hago una pregunta. ¿La Biblia dice o no dice? La Biblia dice así. Dice la Escritura que los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿o no? Y a cualquiera que le preguntes, le vas a preguntar: oye, ¿fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Claro, la Biblia lo dice, ¿o no? Entonces, si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces tiene que tener esto en su vida, porque Dios es así. Dios es así. Y en toda la Biblia está plasmado, hermano. Y si tú eres un hijo de Él y fuiste hecho imagen y semejanza de Él, tú tienes que regocijarte, tú tienes que gozarte, tú tienes que jugar, bendito es su nombre, en el sentido correcto de Dios, haciendo las cosas, hermano, entre una relación personal entre tú y Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces no puedes decir que no brinques, no puedes decir que no dances, porque le estarías diciendo a Jesús que no lo hiciera, que no lo haga. Y si Él no lo hubiera hecho, nosotros no estuviéramos aquí. Alguien haga algo, bendito es su nombre. La evidencia palpable en el hebreo de lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo. Aleluya. No puedes quitarlo, porque Dios es así. Ahí viene lo mejor. Él tenía una relación con su padre,
Y él iba con el padre jugaba con él, es su hijo. A veces tú no juegas con tu hijo. A eso me refiero. No hablo en un sentido vano, sino en el sentido de convivir con tu hijo, con tu hija. Esta relación. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando iba con el padre lo hacía. ¿Pero qué cree? Cuando iba con nosotros, hacía lo mismo. Ahorita lo van a ver. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién? El padre. ¿O qué otra criatura había? No había nada, lo estaba haciendo. Dice, y su delicia de día en día, o sea, no había noche, porque él habita en la luz. Teniendo solaz, esta palabra sajás, delante de él, ¿todo qué? Fíjense, ¿se acuerdan ustedes la bendición sacerdotal? Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Esa palabra resplandecer su rostro es su presencia. En otras palabras, cuando el Padre voltea a verte, esto quiere decir que el Padre estaba sus ojos completamente en lo que el Hijo hacía. Y el Padre se gozaba junto con el Hijo. ¿Me estoy explicando? Entonces, mientras más el Hijo tenía gratitud de la gracia que él recibió y le daba gracias, le regresaba en gratitud al Padre, más gloria descendía sobre el Hijo, más poder y más fuerza. Esto quiere decir que entre más tú bendigas el nombre del Señor, entre tú más le des gracias a Dios, más gloria, más bendición van a venir sobre ti. ¿Me estoy explicando? Alguien alabe a Dios, bendito su nombre. Si tú detienes la gratitud en ti, hermano, detienes todo. Con razón. Y por esta misma razón, Pablo dice, ya se los dije, dad gracias a Dios en todo. Y fíjense lo que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo les he enseñado que cuando tú te sientas que no estás en la voluntad de Dios, por cualquier situación, lo principal que debes de hacer es levantar las manos y darle gracias a Dios. Ya sea en el mal, en el placer o en el dolor, en el bien o en el mal. ¿Sí me doy a entender? Placer en el bien, dolor en el mal. En los dos lados, hermano, hay conocimiento teórico y empírico. Esa es otra historia, que es algo que estoy compartiendo a los muchachos. Teórico, empírico, lo que hay en la parte del conocimiento. Y qué fue lo que la mujer obviamente tomó. ¿Y por qué? Pasó lo que pasó y la cobertura de luz de la mujer se cayó, precisamente. Entonces, hermano, el Señor, hermano, te pone en la voluntad cuando tú levantas tus manos y das gracias. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú das gracias a Dios por la situación, a lo mejor te equivocaste, a lo mejor la regaste, pero ¿sabes qué hace la gracia? Te voy a decir qué hace la gracia. Lo mismo que hizo cuando tú no conocías a Dios. ¿Sabes qué hizo la gracia contigo? Donde te encontrabas, en la manera que estuvieras, aún en el lodo tirado, cuando la gracia te alcanzó, te empujó a Jesucristo, al Hijo de Dios. Cuando, hermano, la gracia, tú tienes gratitud, tú estás pidiendo la gracia sobre ti. ¿Y sabes qué hace la gracia? Te empuja a un lugar. ¿Sabes a dónde te empuja? A ese altar. Está programado a empujarte al altar. En otras palabras, a poner en ti arrepentimiento, arrepentirte. Y mira, a lo mejor tú fallas, Señor, perdóname, gracias, te doy gracias, Señor. Y entonces la gracia Hadar del Señor empieza a descender y te empieza a empujar para que te arrepientas de tu pecado. Si no fuera por esa gracia, tú no te arrepintieras, siguieras con el mismo corazón, porque la naturaleza carnal siempre quiere pecar contra Dios. Pero la gracia te protege
y te guarda hasta que llegas al altar y le dices: Padre, perdóname, la regué. ¿Qué pasó? El hijo pródigo vivió perdidamente. Y cuando hablo perdidamente, es perdidamente. Sin embargo, ya estando en la condición que estaba, que conocemos la historia, dice que volvió en sí. ¿Qué fue lo que hizo volver en sí? La gracia. La gracia que el Padre estaba, yo te aseguro que el Padre estaba orando por él. Y entonces dijo: ¿cuántos en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo estoy pereciendo aquí? Dice: me levantaré y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Y qué? El arrepentimiento brotó. Y desde que, ¿qué fue lo que hizo? Levantarse con nuevas fuerzas, porque estaba tirado, así lo dice el griego, tirado, y levantarse. La gracia, esa gracia que tú experimentas todos los días cuando vas al altar, esa fuerza que no sabes de dónde viene, que a pesar de que tu mente te ha apachurrado, estás deprimido, cuando tú vas al altar, la gracia te levanta. Hay algo sobrenatural. Dime que no hay, sí está allí. Aleluya. Y entonces todo el camino fue diciendo: le diré, le voy a decir a mi padre esto, le voy a decir. En cuanto lo vio, exactamente las mismas palabras se las dijo. ¿Y qué hizo el padre? No, pecador, te llevaste toda tu herencia. No le preguntó nada, simplemente lo abrazó y le dio un beso. El perdón, el anillo se lo dio y lo puso y lo vistió con esa hermosura. Aleluya, bendito es su nombre. Y hermano, ¿qué crees tú que hace el Padre? ¿Por qué crees que el Maestro Jesucristo, el Hijo de Dios, está diciendo esto? ¿Sabes por qué? Porque exactamente es lo que el Padre hace cuando una persona se acerca con arrepentimiento a este altar de gracia. No te pregunta nada, te abraza. ¿Por qué? Porque te arrepentiste, porque la sangre desciende y te limpia. Y el Padre entonces, ¿qué te hace? El Padre que te abraza. Y mire lo que dice aquí. Dice: me regocijo en la parte que habitable de su tierra, que es la palabra tierra, Eretz. Cuando el hebreo habla de Eretz, está hablando de esta tierra que estamos nosotros, esta masa. Porque cuando dice mundo, dice olam, es eternidad. Entonces es importante identificar cuándo es mundo, cuándo es la tierra en la que estamos nosotros. Porque está el mundo Tebel, que es el mundo de semillas. El mundo, la tierra, esta tierra es Eret, que es esta tierra en la cual nosotros estamos. Y fíjense lo que dice: él iba con el Padre y tenía solaz, ¿sí o no? Jugaba, se regocijaba. Y entonces dice acá en el versículo 31: y me regocijo en la parte habitable de la tierra. ¿Cuál es esa parte habitable? Y mis delicias son ¿con quién? ¿Con los hijos de qué? ¿Con los hijos de qué? De los hombres, bendito es su nombre. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y la palabra delicia significa, es la palabra shashua. Si usted la está viendo ahí, la voy a abrir. Mis delicias. Y esta palabra shashua tiene una raíz. Bueno, significa deleitar, disfrutar. Significa precioso, delicioso. Y fíjense lo que significa la raíz. Fíjense lo que el Padre hacía contigo, el Hijo de Dios contigo. Allá dice, significa en buena aceptación, mirar con complacencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia? ¿Por qué? ¿Sabes qué significa? Acariciar. Esto quiere decir que el Hijo de Dios, cuando se regocijaba y esta gloria brotaba, Él iba con las semillas, hermano, y entonces las empezaba a acariciar. Una vez, hermano, cuando yo conocí a Jesús, el Espíritu de Dios me tocó tanto que donde era mi casa en aquel entonces era de 2 pisos. Y me tocó tanto la presencia de Dios, situaciones que Dios estaba sanando en mi vida, del cual estoy profundamente agradecido con Dios. Y de repente, hermano, en oración me desmayé. Y entonces, hermano,
cuando estoy empezando a despertar como del desmayo, de la fuerza del Espíritu de Dios, y de repente, hermano, físicamente, literalmente, no les estoy hablando algo que no es cierto, Dios es testigo. Físicamente empecé a ver, cuando nosotros bajábamos por la escalera al segundo piso, empezaba a verte de los pies y empiezas a bajar y se te empieza a ver todo el cuerpo hasta que llegas a la parte de abajo. Entonces, cuando yo despierto, hermano, y volteo a la escalera, oigo un ruido y veo que alguien está bajando de la escalera. No había nadie, estaba yo solo. Y de repente veo, hermano, a una persona vestida totalmente de blanco, pero claramente pude verle sus pies, unas sandalias, y entre las sandalias tenía unos huecos como heridas. Hermano, cuando yo empiezo a ver eso, empiezo a llorar, y al ver lo que empieza a bajar, me desmayé. No le vi el rostro, lo vi, en aquella ocasión no le vi el rostro, le vi de aquí para abajo. Y entonces de repente, dentro de mi desmayo, empiezo a sentir que me empiezan a acariciar la cabeza. No había nadie. Y era tan fuerte la impresión que no quería abrir mis ojos, pero yo sentía la mano acariciando mi cabello. ¿Sabes quién era? Era Jesús. ¿Qué dices que es verdad? Es real. Y significa agradar, divertir. En una mala aceptación, mirar en desdén también significa lo contrario. Fijar la mirada, quedarse viendo, alegrar, jugar, regocijarse. ¿Ser qué? Ser mimado. O sea, que también Jesús, cuando hacía un acto creativo, dice que Él también jugaba con nosotros. Y obviamente, hermano, si Él estaba danzando, si Él estaba brincando, por obviedad las semillas también estaban brincando y también estaban danzando junto con el Hijo de Dios. Bendito su nombre. Cada acto creativo, Él iba con su Padre, iba con nosotros y empezaba a brincar, empezaba a danzar, y nosotros danzábamos, nos regocijábamos con Él. Bendito su nombre, porque Él nos alcanzaba con la hermosura Hadar de su gracia. Aleluya, bendito su nombre. Gracias, Jesús. Hermano, ¿no te da gozo eso? En verdad, es por esta razón que a veces, hermano, solamente por el hecho de que hoy tenemos vida, de entre tanta mortandad, deberíamos de tener gratitud. Cuánto dolor, cuánta aflicción en todo el mundo, y sin embargo Él ha sido bueno con nosotros. Él ha mostrado su favor y su bondad por amor. ¿Me explico? Y entonces, hermano, cuando hay alguien que tiene la facultad de poderse conectar con Dios, hermano, de veras, yo te hago una pregunta y con esto voy a terminar. Yo te hago una pregunta, hermano, ¿qué tan agradecido estás con Dios? Si tú te das cuenta, hermano, el Padre brinca, salta, el Padre danza. Ahora, ¿hay alguno aquí? Yo nada más, solamente uno, que pueda venir aquí al frente y empezar a darle la gloria a Dios, saltar de gratitud, levantar sus manos y decirle: Señor, gracias te doy por lo que hiciste en mi corazón y en mi vida. ¿Quién ha experimentado esta hermosura Hadar en su corazón y en su vida? Y dice la Escritura: como mi hermosura yo también te la di a ti. Bendito es su nombre. Lo que dice la palabra de Dios, yo también te la di a ti, porque desde lo más vil, de lo más miserable, el Señor te protegió y te guardó, y hasta el día de hoy tienes la respiración. Puedes respirar con tus pulmones, puedes
respirar el viento. No puedes, hermano. Lo menos que podemos hacer es darle gracias, levantar las manos y darle gracias. ¿Por qué crees tú, hermano, que el rey David brincaba con todas sus fuerzas? Porque él entendía este principio en su vida. Alguien levante, alguien alabe, aleluya, y bendiga a Dios. No por el hecho, hermano, de que siempre las cosas salen bien, tanto en el dolor como en el placer. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Rey. Y esa hermosura constantemente de gracia Hadar va a estar brotando sobre tu vida y sobre tu corazón con fuerza y con poder. Esa es la bahaya. Miren, no todo el tiempo se necesita la alabanza para poder alabarlo. Si tienes la sinfonía de la gratitud en ti, si están esos pensamientos de gratitud por lo que estás haciendo, hermano, tú puedes ver, ay, tengo vida, gracias. Dios me estaba diciendo gracias, tengo para comer, gracias. Y la sinfonía empieza a brotar de tu corazón y tú empiezas a alabar a Dios en esa misma bendición, en esa misma alabanza que brota de tu corazón, esa arpa que tienes en tu corazón de gratitud. Aleluya.